Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. Como podrán ver, tenemos a esta amiga frente a nosotros una vez más. Yo pienso que la recuerdan algunos de ustedes de un reto pasado que hicimos, en el cual consistía en llenarla con billetes de denominación de 20 pesos. Fue un reto, no puedo decir que sencillo, pero un tanto divertido. Bueno, el día de hoy repetimos este reto debido a que algunas personas me pidieron que hiciéramos nuevamente este reto, pero esta vez con billetes de denominación de 500 pesos. Sin embargo, aunque me hubiera encantado hacer este reto de 500 pesos, en esta ocasión no lo haremos. Me puse a pensar un poco al respecto y aunque me hubiera encantado, como les menciono, me di cuenta de que sería algo muy complicado, ya que el juntar billetes de 500 pesos constantemente entre semana o entre quincena, entre pagos, iba a ser un reto bastante complicado y por lo tanto un reto demasiado largo para mi gusto. No digo que en un futuro no lo hagamos, pero por el momento pienso yo que es más prudente que iniciemos con un reto un poco más tranquilo. Por lo tanto, estuve meditando qué billete o qué denominación sería la apropiada para este reto, así que decidí comenzar con este reto con el billete de 100 pesos. Con este amiguito vamos a iniciar, ya que pienso yo que es una cantidad considerable, pero al mismo tiempo no es una cantidad que nos represente un gasto o una inversión, en este caso muy pesada. Por lo tanto, vamos a iniciar el reto con la botella de los billetes de 100 pesos. Como algunos de ustedes recordarán, más o menos la dinámica que teníamos era que cada billete de 100 pesos que me cayera en mi bolsillo lo iba a introducir en esta botella. De igual forma, cuando tuviera oportunidad o tuviera un ingreso adicional, cambiaría billetes, es decir, si me llega uno de 500 y es un ingreso adicional, lo cambiaré por billetes de 100 pesos para poderlos guardar en nuestro ahorro, para poder acelerar o apresurar un poquito más este proceso. En esta ocasión, les voy a pedir que en los comentarios, en la parte de allá abajo, me dejen de favor cuánto creen ustedes que será el total que vamos a obtener de esta botella de 100 pesos. Me lo dejan allá abajo de favorzote y vamos a ver quién de ustedes es el más cercano a ver el total que obtuvimos en esta botella al final de este reto. De igual forma les puedo comentar por ahí que en la parte superior les voy a dejar una tarjeta donde podremos checar cuántos billetes nos salieron en la botella con 20 pesos para que tengan un aproximado si es que se quieren acercar un poquito más al resultado. Vamos a hacer esta pequeña dinámica para volverlo un poquito más divertido y no tan aburrido en el lapso en el que llenamos todo el recipiente, ya que pienso yo que este va a ser un reto un poco más largo de que la última vez, porque la última vez lo llenamos en 6 meses. Yo le calculo que esta vez sea un año, espero no sea menos, pero más o menos es el tiempo que tengo calculado. De igual forma, voy a ponerme otro reto más adicional, lo voy adelantando. Si en este video logramos llegar a las 50,000 reproducciones, yo sé que suena muchísimo, pero vamos a ver qué pasa. Si logramos llegar a esa cantidad de reproducciones, ahora sí me propondré y yo veré cómo me las arreglo, pero cumpliré con iniciar el reto que me pidieron de los 500 pesos. Yo sé que es algo muy complicado porque conozco mi economía. Sin embargo, si logramos llegar a esas reproducciones, yo veré cómo me las arreglo y genero un nuevo video donde iniciemos con este muchachón azul. ¿Ok? Bueno amigos, pues sería todo hasta el momento. Antes de despedirnos, les voy a comentar. Aquí en la botella, como recordarán, ponemos un pequeño tapón. En este caso le puse uno de plástico porque conseguí otra muchacha de estas. Así que tenemos dos disponibles. Lista la otra para el evento
de los 500 pesos. Y este es el que nos ayuda a impedir, a medias, que podamos sacar los billetes de la botella. Ya que, obviamente, como les comento, se puede sacar de mil maneras, incluso rompiendo la botella. Pero esto nos ayuda a evitar tener un poquito de tentación. Así que para finalizar el video, voy a meter el primer billete de 100. Listo, ahí lo vemos. Y, ¿por qué no? Vamos a aventar este amigo de una vez ahí dentro, para que sea representativo de la promesa que les acabo de hacer. Entonces, introducimos este amiguín. Llevamos 600 pesos en nuestra grandiosa botellita. Bueno amigos, eso sería todo hasta el momento. Les mando un saludo, espero que se encuentren de lo mejor. Hasta la próxima.